El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Gloria a Dios. En esta tarde seguimos la línea que comenzamos esta mañana sobre el ateísmo. Esta mañana les di 5 razones por las cuales yo no soy ateo. Y en esta tarde vamos a ver qué cosa es ese nuevo ateísmo. Porque la realidad es que existe un nuevo ateísmo. Y aunque numéricamente y estadísticamente no es tan fuerte como parece, a nivel popular sí tienen un micrófono y lo tienen bien alto. Porque los nuevos ateos que les voy a presentar en esta tarde, todos son más que ateos, son evangelistas del ateísmo. Son predicadores del ateísmo. Militantes, promotores del ateísmo. Entonces, vamos a comenzar con una breve reseña historia del ateísmo para entonces entrar en el ateísmo moderno. Les voy a mostrar algunos de los jugadores del equipo, sus publicaciones, sus enseñanzas, y después vamos a ver 5 principios que promueve el nuevo ateísmo. Pero el eje central es este. La idea que quiero que se lleven en esta tarde de este taller es que el ateísmo es absurdo. Y los proponentes del ateísmo lo que proponen son imbecilidades. Y lo vamos a mirar pauta por pauta, punto por punto. Y ustedes van a llegar a la conclusión a la que yo les acabo de proponer. El ateísmo del siglo XXI. Primero, la breve historia del nuevo ateísmo. El ateísmo histórico puede resumirse en 3 personas. Hubieron más personas involucradas, pero tenemos la idea de que Dios es un invento humano. Y esa fue la idea del alemán Feuerbach, que fue realmente el que comenzó las ideas más modernas del ateísmo. Feuerbach argumentaba que Dios no creó al hombre a su imagen, sino que el hombre creó a Dios a su imagen. La idea es que Dios es una idea nuestra, un invento nuestro. Siguiendo los pies de Feuerbach, Karl Marx, quien lo había leído, llegó a concluir que Dios es el opio de los pueblos. Y la perspectiva marxista, comunista, era que la fe en Dios se usaba para manipular a la clase pobre, para que la clase pobre no se levantara en contra de la clase alta y estuvieran tranquilos y no dieran mucho problema y no se rebelara y no hubiera revolución. Por lo tanto, él veía la religión y especialmente la fe en Dios como una droga que la gente consumía y los mantenía tranquilos, sedados y no rebeldes a lo que tenían que rebelarse. Si no dejaban de consumir esa droga, nunca iba a haber la revolución comunista que cambiaría el mundo. Y añadiéndole a Marx, detrás de él vino Freud, el psicólogo. Y Freud dice que Dios es una ilusión. Que Freud argumentaba que Dios es nada más que una ilusión. Es claro, lo que hemos leído ahora son 3 opiniones. Y estas 3 opiniones no tienen respaldo alguno, ni respaldo científico, ni respaldo filosófico, ni respaldo teológico para argumentar el trípode que acabamos de escuchar. Ninguno de los 3. No hay respaldo. Son ideas, son opiniones, pero que influenciaron el mundo en que nosotros vivimos mucho.
Ellos obviamente fueron seguidos por Nietzsche, quien es responsable por la idea de que Dios está muerto. Ya hablamos de Nietzsche un poquito en la primera presentación. Ahora, ¿cuáles son los jugadores del nuevo equipo? El nuevo equipo de ateos es reconocido como un equipo muy superficial. El ateísmo moderno no tiene el rigor que tuvieron algunos ateos de antaño. El ateo moderno es muy superficial. Vamos a ver unos cuantos de ellos y cómo fue que ellos contribuyeron y qué es lo que están contribuyendo a la causa. El primero que tenemos es Richard Dawkins. Richard Dawkins es autor de múltiples libros. Es un ateo militante y está constantemente contradiciéndose. Compra 2 libros de él, cualquiera 2 libros que tú quieras, y lee uno y después lee el otro, y ve tomando nota de todas las contradicciones, porque es realmente triste ver el nivel de contradicciones. Y es un poco cobarde cuando tiene que ver con la confrontación de sus creencias ante alguien que realmente lo puede debatir. El año antepasado, William Lane Craig, un filósofo cristiano, erudito, excelente filósofo y un experto en el debate, fue a Inglaterra y en una semana tuvo 7 debates en Inglaterra con 7 personas diferentes. Y según las reglas del debate y la puntuación que se le da a los debates, ganó los 7 debates contra ateos. Alguien lo presentó en una conferencia donde yo estaba como el único, digamos, es un atleta, es como el atleta que llega y le dice a los enemigos: esto es lo que voy a hacer hoy en el juego. Esta es mi estrategia. Y el enemigo, sabiéndolo, no es capaz de detenerlo. Todo el mundo sabe cuáles son sus argumentos y los presenta todos de igual manera en sus debates y no lo pueden rebatir. Pues en ese año 2012, en Londres, William Lane Craig invitó al doctor Dawkins a un debate, porque el doctor Dawkins tenía una campaña montada en Londres donde a todos los autobuses le ponía un letrero grande que decía: lo más probable es que Dios no exista, por lo tanto, diviértete, no tienes que sentirte culpable. Cuando William Lane Craig lo invita a un debate, dice rotundamente que no, a pesar de que ha debatido otras personas. Ha tenido muchísimos debates. No lo voy a debatir. Las amistades de Dawkins, otros ateos, lo criticaron fuertísimamente y sacaron un artículo en el periódico de Londres donde lo criticaban a él como cobarde, que cómo es posible que lo hayan desafiado a un debate y él haya dicho que no públicamente. Y para peor, William Lane Craig le mandó un comunicado y le dijo: mire, yo voy a tener la silla tuya en el escenario. Si tú vienes, debatimos, si no, yo debato contra la silla. Ni así logró que viniera el hombre al debate. Ha llegado a ser conocido como el debate de la silla vacía. Quiero que escuchen en este video lo que este hombre dice. Es en inglés, pero la transcripción está en la pantalla, a la mano derecha, lo van a ver después del video, lo que este hombre dice acerca de Dios. Solo para que tengan una idea de lo que es alguien militante. Veamos el video. Bueno, no necesitan escuchar su voz. Es él hablando y lo que dice es lo siguiente. Escuche lo que él dice. El Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más desagradable de toda la ficción. Celoso y orgulloso de lo mismo, un mezquino, injusto e implacable, enloquecido, fuera de control, un vengador, limpiador étnico, sediento de sangre, un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalómano,
sadomasoquista, caprichoso y malévolo matón. Tal pareciera que cogió un tesauros y bajó todos los sinónimos de palabras feas para ponerlas todo en una lista. Eso está en su libro, en la portada, en la introducción de su libro, El espejismo de Dios. En inglés se llama The God Delusion. Así introduce él el libro. Y él te lo dice en la misma introducción. El propósito de él es que cuando tú termines de leer ese libro, seas un ateo. Así te lo declara en la introducción. He escrito este libro para que todo el que lo lea, al terminar el libro, sea un ateo. Así lo resume él. Su argumento central de mi libro dice: la apariencia de diseño es impresionante. La apariencia de diseño. Y argumento que sí parece diseñado, que claro que parece diseñado, que sí parece, pero no hay diseñador. Segundo, no hay explicación en la física. Realmente la física no ha podido explicar muchas de estas cosas, pero la explicación no es Dios. Quizás la teoría de múltiples universos sea la mejor solución a la razón por la cual tenemos un mundo tan perfecto para que el hombre viva en él. Se llama el principio antrópico. El hecho de que el mundo es habitable y tiene la temperatura correcta, la atmósfera correcta, la distancia del sol correcta, el campo magnético y cualquier cantidad de precisiones. Y esas precisiones él las define como que quizás hay múltiples universos. Y si hay millones y millones de universos en uno tiene que caer todo donde tiene que caer. Pero es que todavía no hemos explorado ni los límites del nuestro para decir que hay otro. Y si le preguntas cuál evidencia hay de multiversos, ninguna evidencia. Es una teoría, es una idea. Para mí se requiere mucho más fe para creer en eso que creer que hay un universo creado por Dios, obviamente. Y después te tira la pregunta: ¿y quién creó a Dios? Tal parece un niño escolar. Esta pregunta se escucha mucho con los niños jugando en los columpios, en los parques. Si todo lo que existe lo creó Dios, entonces ¿quién creó a Dios? Y él tira esa pregunta como que esa es la pregunta que va a callar a todo el mundo. Y es una necedad bastante seria. Porque la ley, no la Biblia, la ley de la causalidad dice que todo lo que comienza a existir necesita una causa externa. La ley de la causalidad dice que todo lo que comienza a existir necesita una causa externa. Es decir, un árbol no se hace a sí mismo. Una estrella no se hace a sí mismo. Necesita una causa externa. Es el diseño, el argumento de la causalidad. Pero por definición, el universo necesita una causa no causada. No estoy hablando Biblia, estoy hablando razón. Estoy hablando del uso de la razón. Para que existamos nosotros en este planeta, tiene que haber una causa la cual no comenzó a existir, sino que siempre ha existido. Una causa eterna y una causa no causada. Y eso es el Dios de la Biblia. Y si tú pretendes, Richard Dawkins, criticar el Dios de la Biblia, por lo menos sujétate al Dios como lo describe la Biblia. Y la Biblia lo describe como un Dios que es eterno. Eterno. Y un Dios eterno es exactamente lo que la creación necesita. Es la causa no causada. Así que esa pregunta es una pregunta insólita. El segundo jugador del equipo, Christopher Hitchens. Christopher Hitchens, un periodista internacional muy conocido, muy prolífico en sus escrituras, ateo militante también, el cual murió de cáncer en diciembre del 2011. Fue un hombre, tiene un hermano y el hermano es pastor. Tuvo una vida bastante trágica y en cierto momento en su vida decidió abandonar la idea de Dios y seguir el ateísmo y fue militante hasta la muerte. Cuando lo diagnosticaron con cáncer,
muchos cristianos, para vergüenza nuestra, de nuevo lo digo, celebraron un ateo menos, tanto que le ha hecho al evangelio, ahora va a ver. Eso no es una actitud cristiana. Pero afortunadamente, otro sector del mundo cristiano comenzó a orar por él. Y declararon un día de oración para Christopher Hitchens y le notificaron a él: tal día la iglesia va a estar orando por la sanidad de tu cuerpo, y si no es la sanidad de tu cuerpo, por lo menos la sanidad de tu alma. La prensa pues corrió con eso y le metió un micrófono en la cara a ver qué iba a decir. Y la respuesta de él fue triste. Él le dijo a la prensa que él no pensaba asistir ese día a la oración, que él no iba a cambiar su filosofía simplemente porque estaba enfermo, que él se moría tan ateo como vivía. Y que si por ahí se corre el rumor, dijo él, si por ahí se corre el rumor que yo me convertí antes de morirme en el lecho de mi muerte, entiendan que es una de dos cosas: o es mentira, o por consecuencia de mi enfermedad estaba delirando. Pero yo no dejaré de afirmar que Dios no existe. Triste. De sus muchos libros hay uno que se llama Dios no es bueno, alegato contra la religión. Dice en ese libro: todos los intentos de reconciliar la fe con la ciencia y la razón están llamados a fracasar. Él argumentaba que la ciencia y la fe no tenían nada que ver. Acaban de escuchar ustedes una conferencia sobre eso, así que no voy a elaborar. Claro que tiene mucho que ver. La ciencia estudia las obras del Creador. Es inseparable en el estudio. Dijo también que es absurdo desear prohibir la envidia de las posesiones o riquezas de los demás. Si Dios quisiera realmente que las personas quedaran libres de estos pensamientos, debería haberse preocupado por inventar una especie distinta. O sea, él argumentaba que por qué los mandamientos de que no codicies y la envidia es mala. ¿Por qué? No, la envidia es buenísima. Necesitamos ser envidiosos. Triste manera de ver la vida. Nada puede ser sin duda más absurdo, dijo, que tener un creador que luego te prohíbe el instinto que él mismo instiló en ti. Las prohibiciones morales. Él era un hombre que tenía una vida bastante inmoral. Y por lo tanto defiende su inmoralidad diciendo que si Dios te crea con el instinto de reproducción, ¿por qué te va a prohibir que reproduzcas? ¿Entendemos dónde está la falacia de este argumento? En ninguna parte Dios nos prohíbe la fructificación. Es más, el primer mandato de la Biblia es fructificar y multiplicaos. Es lo primero que Dios le manda al hombre. Pero Dios lo establece dentro de unos parámetros específicos para nuestro bien. El enemigo viene y te dice: ¿para qué vas a observar los parámetros? Puedes salirte de esos parámetros y todo te va a ir bien, y es la mentira que ha engañado al mundo. Entonces su argumento no tiene base. ¿Ha escuchado usted hasta ahora algún argumento que le ha sacudido su fe? Claro que no. Son argumentos necios. Tenemos a Daniel Dennett. Daniel Dennett quizás sea el más brillante de todo este equipo de nuevos ateos. Daniel Dennett es un filósofo, uno de los filósofos de la ciencia más destacados en el ámbito de las ciencias cognitivas. Un ateo militante y un autor prolífico. Ha escrito mucho ese hombre. En uno de sus libros se llama Romper el hechizo, la religión como fenómeno natural. Dice él en el libro que las grandes ideas de la religión han mantenido a los seres humanos cautivos durante miles de años. El argumento principal de él es que nosotros los cristianos estamos bajo un hechizo. Que nosotros los cristianos estamos embobecidos y que la naturaleza misma nos ha hecho embobecer y que no es aceptable. No podemos seguir de esta manera. Tenemos que romper el hechizo. Claro,
Si le preguntamos a él, ¿cuál ha sido el fruto de tal hechizo? ¿Cuál ha sido el fruto de tal hechizo? ¿Cuáles han sido los logros del cristianismo en este mundo? Remueve el cristianismo de la historia y el mundo no sería el mundo que tenemos hoy. No tuviésemos ni la ciencia que tenemos hoy, ni el desarrollo que tenemos hoy en el occidente, ni muchas otras cosas. Entonces, llámele lo que tú le quieras llamar. El seguir a Cristo y vivir para Él es la única luz y sal que este mundo en tinieblas experimenta. No es un hechizo. Otro joven jugador del equipo, Sam Harris, filósofo y neurocientífico, ateo militante, autor prolífico. En su libro El fin de la fe, describe y dice o afirma que la religión es una forma de enfermedad mental. En otras palabras, nosotros los creyentes estamos enfermos mentalmente. Es la única manera en que una persona puede ser cristiano, es estar enfermo mentalmente. Claro, pregúntale cuáles son sus argumentos y escoge selectivamente casos de personas que realmente están locas y dicen ser cristianos. ¿Hay algunos locos que dicen ser cristianos? Sí, claro que sí. Y él te da una lista de 4 o 5. Una mujer en no sé dónde que dice que Dios le dijo que matara a sus hijos y los mató. Y salió por la prensa y fue un desastre. Y que Dios le dijo, Claro, porque los cristianos están enfermos. Y por ahí saca 4 o 5 casos selectos. Y con eso justifica la idea. Pero eso es una falacia. Eso es una generalización sin apoyo suficiente. Prematura, una generalización prematura. Cuando se observa lo que es el mundo de Dios y de los creyentes, te das cuenta, por lo menos en el cristianismo, que el único que no está loco es el que entiende la palabra de Dios y la verdad que Dios ha establecido. Es lo que da a la mente balance, equilibrio y una perspectiva clara del mundo en el que nosotros vivimos. Para ser justo a Sam Harris, él no solamente está hablando del cristianismo, él habla de todas las religiones y saca ejemplos de la locura de algunos terroristas que son extremistas y de otros abusos religiosos en otras partes. Y hace una lista que cuando tú lees los 10 casos en 4 religiones, tú dices, oye, tienes razón. Pero no es el mundo cristiano el que él está investigando. En Carta para una Nación Cristiana dijo lo más increíble e insólito que puede decir una persona que dice ser racional. Una persona aparentemente tan inteligente que diga algo semejante a lo que les voy a enseñar ahora, nos deja perplejo. En ese libro dice él, si tuviese una varita mágica y pudiese eliminar la violación sexual, o la religión, sin reservas eliminaría la religión. Y entonces elabora un poquito más abajo y dice, no hay nada más natural que la violación. Los humanos violan, los chimpancés violan, los orangutanes violan. Obviamente la evolución es parte de la estrategia de la evolución, la violación, para colocar tus genes en la próxima generación. Él es casado y tiene una madre. Supongo que si alguna de esas 2 mujeres fuese violada, cambiaría su postura por lo terrible que es el acto de la violación. Y él escribió un libro sobre la moralidad, así que se puede imaginar cómo será el libro de la moralidad de él. Y él argumenta que se puede tener moralidad sin Dios. Claro, esa es la moralidad que se puede tener sin Dios, la acabas de leer ahí. Yo no la quiero, gracias, ni regalada. Sí se puede tener moralidad sin Dios, la acabas de leer. O la que les leí de Nietzsche, que la igualdad de derechos y la igualdad de personas es un error. Que hay que proteger la raza superior y a las demás hay que eliminarla. ¿Queremos moralidad sin Dios? Ahí está. Stephen Hawking, otra mente realmente privilegiada. No podemos decir que este hombre no es un genio. No podemos decir que este hombre en las matemáticas y en la física tiene una mente privilegiada, realmente. Un físico teórico, astrofísico,
y cosmólogo. Ocupó por un tiempo la silla en Oxford que fue ocupada por Newton. Un hombre brillante, discapacitado, pero con una mente brillante. Pero de nuevo te tienes que preguntar, ¿cómo una mente tan brillante es capaz de decir algunas de las necedades que dice y escribe? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que sucede? Es un ateo, no es tan militante como los demás hasta su último libro, que fue un poco más militante. Un autor que ha escrito un prolífico, muchos artículos, muchos papeles formales, investigaciones y libros también. Y en su libro El Gran Diseño, su último libro publicado en este tema, o uno de los más recientes, él argumenta que ya la ciencia descubrió cómo sucedió el origen y no necesitamos a Dios. Cuando se anunció ese libro, fui inmediatamente y lo reservé en un club de libros que yo pertenezco, lo cual me permitió obtener el libro 3 o 4 días antes que llegara a las tiendas. Y yo iba de lo más entusiasmado porque es mi trabajo leer todas estas cosas. Y no se lo recomiendo a nadie. Realmente revuelve el estómago leer estas cosas. Pero si he de pararme y poder refutarlos y argumentarte, tengo que saber lo que están diciendo. Pero yo compré este libro con un poco más de entusiasmo. Porque si tenía razón y habían descubierto una teoría de orígenes que realmente respondía a la pregunta sin necesidad de Dios, pues era un adelanto para los ateos bastante significante. Pero ya yo sabía que había un problema cuando un libro que responde a la inquietud más grande de la ciencia tenía 100 y poquitas páginas. Cuando me lo entregaron y era así, yo dije, uy, algo está mal. Algo está mal porque algo tan complejo no se resuelve en 100 páginas. Y cuando empiezas a leer el libro te das cuenta de lo malo que está el asunto. Porque en la primera página dice que la filosofía está muerta. No se sabe la cantidad de calor que ha recibido por esa frase. Porque el resto del libro se lo pasa filosofiando. La filosofía está muerta, pero yo voy a filosofiar bastante. Es más, él dice que como los filósofos están desconectados de la realidad, los científicos son los que ahora tienen que hacer filosofía. Sin entrenamiento, claro. Sin formación. Pero les voy a dar la respuesta de él. Le voy a dar el gran descubrimiento de él. Esta es la solución que la ciencia venía buscando para el origen del universo, sin necesitar a Dios. ¿Están listos? La gravedad creó todo de la nada. Esas son las palabras de él. La gravedad creó todo de la nada. Permítame explicarle para ser justo con él. Primero, la gravedad no tiene estatus ontológico. La gravedad no es algo. La gravedad es una regla, una ley, pero no es algo. Si no tienes objetos que van a interactuar, pues la gravedad es simplemente una ley. Esto es el equivalente de decir, por ejemplo, en la pelota, no sé si le gusta la pelota, pero en la pelota, en el béisbol, hay una regla, hay una ley que dice que si tú le pegas a la pelota y la pelota salta por encima de la cerca, y pegaste lo que se llama un home run, ¿verdad? Entonces, para que entendamos lo que él está diciendo que el home run creó la pelota, el bate y los jugadores en el deporte. No puede haber regla creativa. La regla describe cómo interactúan los elementos. Y la gravedad lo creó todo de la nada. A primera vista y al lector común tú dices, pero de la nada ¿qué viene? Nada. Pero cuando le pones un micrófono a él en la boca, él te explica que en la astrofísica, la nada no es nada. La nada es la materia oscura, los hoyos negros se llaman black holes, agujeros negros.
Habían agujeros negros, materia oscura, una lista de cosas. Pero espérate, eso no es nada. ¿Cómo vamos a decir si eso es algo? Entonces no me digas que lo creó de la nada. Ya tienes algo para usar como herramienta para crear. ¿De dónde salió la materia oscura y todo lo demás? Entonces no estamos hablando de orígenes. Pero eso no lo explica el libro. El libro te dice que lo creó de la nada. Porque eso es para decir que no necesitamos a Dios. Nada tiene que aparentar ser nada. Aunque entre ellos saben que nada es algo. ¿Ven por qué me confunde que tantas personas tan inteligentes sean capaces de decir semejantes necedades? Y creer que esto es el fin del cristianismo. El último jugador que le quiero presentar es Michael Shermer. No es tan conocido, pero muy influencial. Michael Shermer es el fundador de la Sociedad de Escépticos en los Estados Unidos, escépticos. Ateo militante, editor de una revista que se llama Escéptico. Autor y conferencista. Ha estado en TED Talks, que son muy comunes. Ha estado en múltiples conferencias, convenciones, ha debatido. Es un hombre que promueve el ateísmo. Para que tengan una idea de dónde está la mente de este hombre, en su revista Skeptic y en un video que tengo en inglés, dice él que la mayoría de las cosas atribuidas a Jesús son milagros que pueden ser fácilmente reproducidos por Penn and Teller en su espectáculo en Las Vegas. ¿Qué está implicando? Que los milagros de Jesús eran actos de magia. Y que Penn and Teller son dos mágicos que tienen un espectáculo en la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, en los Estados Unidos. Y que la mayoría de los milagros que Jesús hizo, ellos los pueden hacer fácilmente en el escenario. Yo no he escuchado semejante necedad hacía mucho tiempo. ¿Será que se imagina él que Penn and Teller pueden resucitar un muerto después de 4 días muerto? No sé. Si logran hacer eso en Las Vegas, se viene abajo eso. Y tremendo truco hizo Jesús, Consiguió que Lázaro pasara por muerto y que hubiera peste en la tumba y que la familia estuviera llorando y él envuelto en unos paños que no le dejan respirar, pero todavía estaba vivo, para que Jesús lo resucitara. O quizás él piensa que Penn and Teller pueden alimentar a 5,000 personas con 2 pedacitos de pan y unos pececitos. Claro, es que eso fue un truco que hizo Jesús, eso fue magia. Lo que los discípulos no vieron es que detrás del monte aquel, detrás de todas esas matas, habían como 70 mulas cargadas de pan y pescado. Y que cuando todo el mundo estaba orando por el almuerzo, los discípulos corrieron y descargaron las mulas y le dieron de comer a los 5,000 personas. Claro, hombre. No tengo que elaborar más, ¿verdad? La historia de Shermer es triste y es la historia de muchos ateos es triste. Él era creyente. Él trabajaba para Campus Crusade for Christ. Trabajaba en la universidad y era evangelista. Estaba comprometido para casarse con una muchacha cristiana. Los dos trabajaban para Cristo como jóvenes. Un día la muchacha sale del ensayo de coro en su iglesia y un borracho la choca y queda paralizada del cuello para abajo. Y ese golpe fue tan duro para él que él argumentó: yo no puedo creer en un Dios que haya permitido que mi prometida, quien le estaba sirviendo, quien estaba saliendo de la iglesia, le haya pasado eso. Abandonó la fe, la abandonó a ella, se fue para otro estado y de ahí en adelante es un ateo. Lo interesante de la historia es, esto fue en los años 70. Lo interesante de la historia es que la muchacha hasta el día de hoy es cristiana. Ella no perdió su fe y ella estaba en cama. Pero él la perdió. Muchas veces las personas son ateos porque están disgustados con Dios. No es que Dios no existe, es que están disgustados con Él.
Ideas comunes del nuevo ateísmo, rapidito. ¿Cuáles son los argumentos? Primer argumento, la ciencia ha reemplazado a Dios. El nuevo ateísmo es militante en esto. Con la ciencia no necesitamos a Dios, no hay lugar para Dios, Dios no es necesario para nada, es más, hace daño. La fe es ciega mientras que la ciencia es basada en evidencia. Eso lo vas a escuchar una y otra vez de los nuevos ateos. La ciencia está demostrada con evidencia y la fe es ciega. Y no argumentamos que la ciencia sea basada por evidencia, la verdadera ciencia sí lo es. Y donde hay evidencia en la ciencia hay certeza. Gracias a eso tenemos todos los adelantos que tenemos. Es un proceso de observación, experimentación, hipótesis, corrección de la hipótesis. Es el proceso científico que ha llevado a todo lo que tenemos hoy. Sin embargo, la fe no es ciega. La fe también está basada en evidencia. Si admitimos la Biblia en el argumento, argumentamos los pasajes que leyó el pastor Arturo. En Romanos dice que las cosas creadas son evidencia de su poder, eterno poder y deidad y de las cosas invisibles de Dios. Usted con mirar al cielo, mirar las estrellas, mirar los árboles, usted sabe que hay un Dios. Hay evidencia. Su huella está en todo el mundo creado. Los científicos han reconocido su huella de diseño en la célula a nivel molecular. Se sobra la evidencia. Pero vamos a ver un poquitico más. La Biblia profetizó que un hombre iba a venir a la tierra. Profetizó que nacería de una virgen. Profetizó que sería traicionado por 30 piezas de plata. Profetizó más de 100 profecías. 700,000 años antes de los eventos ocurrir. Y todos ocurrieron tal cual estaban profetizados. Entonces, si ese mismo libro, si eso no es evidencia para nosotros, si nosotros no podemos creer que lo que Dios ha prometido lo va a hacer, no es por falta de fe, la evidencia está ahí. La evidencia está ahí. Cuando usted acepta y cree en Cristo como su Salvador, hay evidencia, hay una tumba vacía. Hay evidencia. Nuestra fe no es ciega. Nuestra fe está basada en un Dios que ha dejado más que suficiente evidencia para que el que quiere creer, crea. Ellos dicen que la ciencia apoya el ateísmo y que la gente inteligente son ateas y los cristianos son brutos. Y lo dicen en esas palabras. Sin embargo, yo le mostré esta mañana una lista de más de 50 científicos que son teístas y creen en Dios. Y fueron los fundadores de todas las escuelas de ciencia y ganadores de los premios Nobel en química, física, biología, anatomía, etc. Entonces, esto es un argumento barato. Génesis, dicen ellos, como el resto de la Biblia, es una colección de mitología, leyendas y cuentos de hada. No pudiéramos discrepar más. Cuando dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso no es un cuento. Eso es una realidad. Segundo argumento, la religión es detrimental al avance de la humanidad. La religión está obstaculizando a la ciencia. La religión está obstaculizando a la ciencia. Leía un artículo de Michael Ruse, un famoso científico de la Universidad de Florida en Tallahassee. Ha escrito muchos libros, ateo también. Y él estaba argumentando cuando el lío de enseñar diseño inteligente en las escuelas de la Florida, él argumentó que si permitíamos que se enseñara diseño inteligente en las clases de ciencia en la Florida, en las escuelas, eso sería el fin de la ciencia. Ya no sucederían más descubrimientos, ni más vacunas, ni más soluciones a los problemas. No, ya se acabó la ciencia, porque si aceptamos que Dios existe, pues ya no hay ciencia. ¿Seré yo el único que veo que eso es una falacia? Si fue Dios el que provocó el comienzo de todas las ciencias, si el científico estudia orden y propósito y diseño precisamente porque hay un Dios, ¿cómo es que obstaculiza? Eso es otra falacia, eso es una exageración, eso es un ataque ad hominem, eso es una apelación al temor, eso es atemorizar a la gente para que no hagan algo, porque quien no quiere que saquen más vacunas. No vamos a descubrir ya la cura contra el cáncer porque estamos enseñando diseño inteligente en las escuelas. Ya, imagínense, y todo el mundo quiere que busquemos una cura para acá. No tiene sentido. La religión es peligrosa
El nuevo ateísmo te dice que es peligrosa la religión. Y es verdad que hay religiones que son peligrosas, ¿eh? Diríamos, hay personas que son peligrosas. Pero ellos lo llevan un paso más allá. Él no solo están hablando del terrorismo, ¿eh? En los Estados Unidos ellos están proponiendo que las escuelas dominicales son abuso infantil. Que enseñarle la fe cristiana a nuestros hijos equivale a abuso infantil. Y que los padres que llevan a sus hijos a la iglesia, el gobierno debe quitarle los hijos. Por lo peligroso que es eso. Eso es lo militante que es este mover. Tercera postura, Dios no existe. Obviamente son ateos, ¿no? No hay evidencia para Dios, es un invento humano o una muleta que usamos para poder sobreponernos a los eventos difíciles en la vida. Cuarta idea, el Dios de la Biblia no es digno de ser adorado. Volvemos al ataque del carácter de Dios. Dios es malévolo, mira todo el mal que hace. Dios es malévolo, mira, condena a la gente al infierno. ¿Qué clase de Dios es ese que manda a la gente al infierno? Yo no voy a creer en un Dios que manda a la gente al infierno. Pero cuando te pregunto a dónde tú quisieras que Hitler pasara la eternidad, ¿lo quieres contigo en el cielo? ¿Se merece? ¿Debe estar? ¿Sería eso justo? El problema es que a nosotros nos gusta la justicia cuando le toca a otro. Cuando nos toca a nosotros queremos misericordia. Esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana. Y Dios permite mucha maldad para ser digno de adoración. Un amigo mío que trabaja en apologética también visitó varias universidades, entrevistó a la gente en la calle, a los estudiantes. Y les preguntaba, si yo le puedo demostrar que Dios existe, ¿usted lo adoraría? Y la respuesta rotunda era no. Aunque me demuestre que Él existe, yo no lo adoro. Y te hace reflexionar. Es más que una filosofía. Número 5, el hombre no necesita a Dios para la moralidad. Estamos de acuerdo, ya vimos el tipo de moralidad que el hombre puede tener sin Dios. La moralidad es relativa en esta perspectiva. La moralidad es el producto de la evolución. Ya vimos lo que eso lleva, ¿verdad? Lo que eso implica. La moralidad es producto de la evolución según esta perspectiva de estos nuevos ateos. Y es interesante en un debate que tuve en febrero en Iowa contra un profesor ateo, Héctor Ábalos, graduado de Harvard en lenguajes semíticos de la Biblia. Y es ateo, enseña Nuevo Testamento y Antiguo Testamento en la Universidad de Iowa, el ateo. Ya se imagina cómo serán esas clases de Nuevo y Antiguo Testamento. Ya se imagina cómo será. En el debate, él atribuye la moralidad a la evolución, a lo cual yo le respondo, claro, si aceptamos eso, entendemos el tipo de la moralidad que estamos hablando. La supervivencia del más fuerte. Yo te mato a ti para poder comer yo y sobrevivir yo. Esa es la evolución. El más fuerte sobrevive y los más débiles son eliminados. Buena moralidad. Uno de sus alumnos escribe un blog y responde a esa crítica y dice que la evolución no enseña la supervivencia del más fuerte. Digo, wow, entonces no ha leído El origen de las especies, porque el capítulo 2, no, el 3, es precisamente ese capítulo, la supervivencia del más fuerte. Hay ignorancia también acerca de estas cosas. En conclusión, en esta tarde, el peligro del nuevo ateísmo. Hemos visto que realmente los argumentos no son sólidos, no son ni siquiera persuasivos, excepto para el que los quiere creer. El que lo quiere creer no tienen que ser muy persuasivos, es suficiente. Pero para el que quiere tener 2 dedos de frente y ser razonable, no lo son. Pero hay un peligro en este nuevo ateísmo. Le voy a explicar cuál es el peligro. El nuevo ateísmo se caracteriza por imbecilidad militante. Imbecilidad militante. Porque estas imbecilidades la tienes que creer o la tienes que creer. Y si no la crees, eres un ignorante. Muchas de las más grandes imbecilidades que han persuadido a la humanidad provienen de mentes que para algunas otras cosas son brillantes. Y nos preguntamos, ¿cómo así? Mentes que para algunas cosas son brillantes
para las cosas de Dios se convierten imbéciles. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es posible? Las personas brillantes son los imbéciles más peligrosos. Las personas altamente inteligentes son los imbéciles más peligrosos. ¿Por qué? Porque las personas brillantes son capaces de empacar su imbecilidad de tal manera que aparenta ser razonable, verdadera y hasta deseables. Son tan inteligentes que te pueden empaquetar la imbecilidad tan atractiva que la gente se la pueden creer. Y ese es el peligro. Es que se requiere cierto nivel de inteligencia para inventar o crear ideas tan imbéciles. La pregunta que queda es, ¿cómo mente tan brillante, tanto en el pasado como en el presente, pueden cometer errores de pensamiento tan colosales? Yo propongo algunas razones que pueden incluir prejuicios insuperables. Muchas de estas personas tienen prejuicios insuperables. No se pueden sobreponer a sus prejuicios. No se pueden sobreponer a sus prejuicios. O quizás tienen un compromiso con una ideología. Piensa en esto. Un biólogo cuyo doctorado está basado en haber aprendido durante toda su carrera una filosofía evolutiva, admitir la creación o el diseño inteligente de Dios, prácticamente invalida sus estudios, su certificado y su posición. Le tocaría volver a la escuela y aprender otra vez. Entonces los profesores mayores no van a ceder. El compromiso con la ideología es demasiado y el precio que tienen que pagar es demasiado. Y les digo algo, muchos profesores están en el closet. ¿Saben lo que quiere decir esa expresión? Están en el closet. No moralmente hablando, estamos hablando en creencia. En su mente entretienen ideas de Dios y de diseño inteligente, pero no lo practican ni lo hablan porque perderían demasiado. Y hay toda una trayectoria de hombres que han perdido mucho por pararse firme en esta postura. Otros tienen temor a las ideas alternas. Si Dios existe, me tengo que comportar de cierta manera. Si Dios existe, tengo que responder a Él. Si Dios existe, tengo que obedecerlo. Y por temor a la alternativa, yo prefiero que Dios no exista. Y algunos ateos han sido tan honestos como para decir que la razón por la cual son ateos es porque no quieren que Dios exista. Y Huxley fue uno de esos. Huxley fue un ateo que dijo, yo soy ateo porque yo no quiero que Dios exista. Porque la alternativa no la quería tener. Y otros lo son por malicia. Quizás hay otras razones, esas son las que se me ocurren a mí. ¿Cuál es nuestro reto? Tenemos que preocuparnos por conocer la verdad. Tenemos que preocuparnos por conocer la verdad para que cuando escuchemos estas cosas no nos muevan. Segundo, tenemos que prepararnos para responder al nuevo ateísmo. Tenemos que formarnos para poder responder, saber cómo responder a ellos. Y tercero, tenemos que preparar a nuestros hijos para enfrentar la batalla intelectual en la que se encuentran en las escuelas y las universidades. Si no los preparamos a ellos, pueden caer presa de la imbecilidad de mentes brillantes. Dios les bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.